Antipsicóticos atípicos. ¿Qué hace que un fármaco antipsicótico sea catalogado como atípico o qué le da esta propiedad? Si muy bien recordamos, los fármacos antipsicóticos típicos eran estos que teníamos acá, o conocidos como los de mayor potencia, lo que se caracterizan eran por tener un efecto antagónico de los receptores de 2, y un atípico, además de tener esta propiedad, tiene además la capacidad de ser un antagonista de los receptores 5-HT2A. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues estamos hablando ya de serotonina. Ya no estamos hablando de dopamina solamente, sino de serotonina. Y el objetivo de esto es disminuir, mantener la eficacia, mejorar incluso las condiciones de un típico, que eran los efectos negativos, donde no tenía efecto, pues aquí sí poder tener la oportunidad de tener el efecto deseado y además incluso disminuir los efectos adversos. A diferencia de los antidepresivos, donde el primer neurotransmisor o el neurotransmisor número uno era la serotonina, luego la noradrenalina y después la dopamina, aquí en los antipsicóticos es un poco, se cambia un poco el orden. La dopamina es el de primera elección y es el que trabajamos, como ya vimos en los antipsicóticos típicos, el prototipo del haloperidol. Pero también es importante la serotonina y aquí lo miraremos. Entonces, hablemos un poco de la serotonina. Pues la serotonina parte a partir del triptófano, el cual no es la tirosina como la dopamina, sino el triptófano es absorbido, es metabolizado por la triptófano hidroxilasa, que la transforma en 5-HTP. Posteriormente, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos lo termina transformando en serotonina. La serotonina también es captada en las vesículas a través de los transportadores BMAT, igual que la dopamina, y pues se terminan liberando a la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica tiene o puede ser degradada por la MAO-A o MAO-B, no por la COM. También puede ser recaptada por los transportadores de serotonina, pues que son, ya conocemos muy bien, fármacos que tienen la capacidad de bloquear estos transportadores, que son los que predominantemente tienen efecto antidepresivo y ansiolítico, y el exceso de serotonina, está en la hendidura, en la neurona presináptica, pues puede ser destruido principalmente por la MAO-B, no la MAO-A y B como si la dopamina, sino principalmente la MAO-B. ¿Qué lo hace atípico? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues recordemos algo, el primer problema que debíamos atacar son los síntomas extrapiramidales. Si recordamos, se generaban por un déficit de realmente de dopamina en la neurona colinérgica, que la dopamina a través de los receptores de 2 termina regulando la liberación de acetilcolina. Entonces, realmente lo que tenemos es que tratar de actuar en esta parte. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy bien, la serotonina tiene una doble vía, ¿sí? Que parte, como conocemos nosotros muy bien, de lo que es el núcleo del RAFE y va directamente a la corteza prefrontal, ¿sí? Parte de acá, es esta que vemos por acá, llega acá y hay un punto importante, tiene dos vías, digamos que esta es la vía 2, esta vía que va por acá, y entonces vamos a abordar la vía 1, que parte del núcleo del RAFE y llega aquí, donde hay una neurona glutamatérgica, ¿ok? Eso es importante, es una neurona glutamatérgica, y recordemos que las neuronas glutamatérgicas tienen la capacidad de activar, ¿ok? Aumentar los potenciales de acción. Entonces, la serotonina, cuando llega a través de los receptores 5-HT, pero 5-HT2A, y aquí empezamos a ver el mecanismo de acción, estimula la neurona glutamatérgica, pues que obviamente, como vemos aquí, llega el núcleo accumbens, pero también llega la sustancia nigra, y aquí es el punto donde vamos a acercarnos, hacemos zoom acá y miramos. La sustancia glutamatérgica estimula, ¿a quién estimula? A quien vemos acá, que es la neurona GABA. Y la neurona GABA, al ser estimulada, ¿qué termina siendo la neurona GABA? Un proceso muy parecido a lo que mirábamos en lo que tenía que ser la serotonina, si recordamos un poco en los antidepresivos, la combinación de la serotonina con los 5-HT3, que
estimulaban la neurona GABA y a su vez la GABA bloqueaba la acetilcolina y la noradrenalina. Pues aquí pasa algo muy parecido. La célula glutamatérgica, lo que pasa es que ya lo hace directamente la serotonina. Aquí lo hace de manera indirecta a través de las neuronas glutamatérgicas. Las neuronas glutamatérgicas liberan glutamina glutamato, y el glutamato estimula la neurona GABA. La neurona GABA, al ser estimulada, pues libera GABA. Y muy bien sabemos que GABA es el neurotransmisor por excelencia inhibitorio. Y el GABA termina liberándose sobre las neuronas de dopamina. Y entonces hay menor dopamina que viaje hasta lo que tenemos aquí, que es la parte estriata. Entonces, la serotonina, ¿sí?, terminaría estimulando al glutamato, que a su vez estimula al GABA, y el GABA inhibe lo que es la vía de la sustancia negra estriatal, esta vía que tenemos aquí. Entonces, si yo inhibo esta vía, ¿qué es lo que voy a tener? Déficit, obviamente, a nivel del estriato, y al tener déficit de dopamina, pues la neurona de acetilcolina, si recordamos muy bien, ya no va a estar inhibida y va a inhibir grandes cantidades de, va a liberar grandes cantidades de acetilcolina y por eso tendremos los efectos extrapiramidales. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? ¿Cómo disminuye esto? Pues muy bien, a través de esta vía, lo que hace es inhibir el receptor 5-HT2A, por lo tanto, la serotonina que es liberada, se va a encontrar el receptor bloqueado por el antipsicótico atípico, no va a poder unirse, por lo tanto, la sustancia glutamatérgica va a estar inhibida, la neurona glutamatérgica va a estar inhibida. Al estar inhibida, ella no va a poder liberar glutamato, no va a poder estimular la neurona GABA, y la neurona GABA, al no poder estar estimulada, pues no liberará GABA y se mantendrá la liberación de dopamina en esta vía y se mantendrá la vía de manera correcta. Entonces, este es el efecto, digamos, que terminaría como regulando, ¿sí? Por esta parte, recordemos que seamos un fármaco que solamente es el típico, él va a ir a bloquear la dopamina y va a dejar que la serotonina siga actuando y digamos que al administrar haloperidol, la probabilidad de síntomas extrapiramidales es del doble. ¿Por qué? Porque tiene doble vías, bloqueando él los receptores de dopamina de la neurona colinérgica y además sin intervenir en la serotonina que potenciaría esta probabilidad de desencadenar esto. En cambio, cuando tenemos lo típico, al bloquear la serotonina o este receptor de serotonina, pues digamos que habría una contraparte para hacer una competencia con el haloperidol o con la propiedad que tenga el fármaco en este caso, y por eso disminuiría la probabilidad. Y es lo que podemos ver acá. Estos fármacos que son atípicos, ¿sí? Digamos, una gran cantidad de ellos se va a unir al receptor de 2 y por lo tanto no se diferenciaría de este y podría producir lo que es los extrapiramidales. Sin embargo, con esta parte acá, digamos que al bloquear el 5-HT2A, como resultado final va a haber más dopamina disponible que va a competir con esta parte del efecto y por eso digamos que se puede regular el efecto o la probabilidad de los síntomas extrapiramidales. También recordemos que pues es una vía como doble. La segunda vía que habíamos hablado que es de la serotonina. La serotonina tiene la capacidad de inhibir, lo interesante, por un lado puede estimular la neurona glutamatérgica. Sin embargo, si en vez de unirse en los receptores 5-HT2A, se unen los receptores 5-HT1A, ¿sí? Si recordamos es por donde más hay el efecto antidepresivo, en lo que era la parte de la antidepresión, pero aquí estamos hablando de una neurona glutamatérgica. Y entonces, al unirse la serotonina al 5-HT1A, donde no llega el antipsicótico atípico, porque recordemos que él es 2A, él se va a unir es acá. Él se une es acá, y al unirse acá, pues no estaría compitiendo en esta parte. Muy bien. Entonces, al no competir en esta parte, va a permitir que la serotonina sí se una y la diferencia es que
la serotonina por el 5-HT2A termina estimulando la neurona glutamatérgica, mientras que por el 1A termina inhibiéndolo. Entonces, digamos que colocar un antipsicótico atípico termina potenciando doble inhibición de la neurona. ¿Por qué? Porque él bloquea el segmento, perdón, terminaría bloqueando por donde la serotonina estimula, que es el 2A, y permitiendo que la serotonina pueda regular a través del 1A. Entonces tenemos el bloqueo directamente del fármaco y además permitir que la serotonina por otro receptor termina siendo como un efecto doble, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener menor liberación de glutamato, no se activará el GABA y tendremos este beneficio del fármaco. Es decir, que al colocar un antipsicótico atípico, terminaríamos la serotonina por un lado estimula y por el otro lado inhibe el glutamato, la neurona glutamatérgica. Y esto es lo que va a mantener el equilibrio. Sin embargo, al yo colocar un atípico y bloquear el 2A, lo que voy a hacer es terminar desencadenando esta vía hacia un solo lado, que sea la vía de inhibir el glutamato. Al inhibir el glutamato inhibo el GABA y se puede liberar la dopamina y disminuir los efectos secundarios o extrapiramidales. Esta es la manera, resumen o más sencilla de entender. Pues la neurona libera dopamina en la posináptica de acetilcolina. La dopamina inhibe la liberación o regula la liberación de acetilcolina para evitar los síndromes de extrapiramidales. Colocar la serotonina lo que haría es disminuir la liberación de dopamina y por ende tendríamos mayor liberación de acetilcolina y los síntomas extrapiramidales. ¿Sí? Si yo coloco solamente un fármaco típico como es el haloperidol, va a ser un efecto prácticamente igual. ¿Por qué? Porque por un lado va a estar la serotonina bloqueando la liberación de dopamina y la poca dopamina que se libera va a tratar de unirse a la neurona colinérgica, pero va a estar bloqueado y por eso vamos a tener los síntomas extrapiramidales. Si por el contrario, y esto recordemos que es una imagen resumen, yo coloco un fármaco que sea típico, que tenga tanto propiedades de 2 y vaya y se una, pero también tenga propiedades 5-HT2A, pues bloquear acá para no permitir que la serotonina se une y termine alcanzando un equilibrio como podemos ver acá. Y es decir, algún fármaco, alguna parte de los fármacos se unirá, pero pues otra estará libre. Recordemos que los efectos los obtenemos aproximadamente a partir del 80%. Cuando el 80% de estos receptores dopaminérgicos están bloqueados por el fármaco, terminamos teniendo el efecto extrapiramidal. Al igual cuando hablamos que en lo que es el mesolímbico, al estar bloqueado el 80%, tenemos eficacia terapéutica en contra de las alucinaciones. Pero también en la parte de efectos adversos se maneja el mismo valor. Entonces, estos fármacos atípicos, digamos, no ocupan ese 80%, sino que terminan ocupando un 60% aproximadamente. Y tenemos estos beneficios que no se producen los síntomas extrapiramidales. Pues recordemos que la otra vía era la tuberoinfundibular y es la que vamos a revisar acá porque los atípicos tienen esta propiedad de no producir la galactorrea, es decir, disminuyen los niveles de hiperprolactinemia. Los niveles elevados de hiperprolactina, o sí, la hiperprolactinemia, tiene la capacidad de, uno, producir galactorrea, producir acné, otras alteraciones, pero una de las más importantes también es infertilidad, ¿ok? Eso es importante. Entonces lo que tenemos a manera de resumen es que la dopamina inhibe la liberación de prolactina y la serotonina lo estimula. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Si la serotonina se une al receptor, pues se aumenta la liberación de prolactina. Si damos un fármaco típico, pues lo que va a hacer es bloquear estos receptores de 2, ¿sí? Donde la dopamina, recordamos que tenía ese efecto regulatorio al decirle a la serotonina estimula y la dopamina inhibe, entonces se mantiene un equilibrio. Si bloqueamos lo que es la dopamina, pues entonces ya solamente queda un lado de la balanza, que es la serotonina, y por eso se libera más prolactina y por eso es que tenemos la hiperprolactinemia. Estos fármacos lo que vienen es hacer una distribución equitativa, es decir, vale, perfecto, bloqueamos un poco la dopamina, pero también bloqueamos los receptores 5-HT2A para no permitir que esta cadena, esta liberación excesiva
¿sí? de prolactina, sino que sería regular, es decir, bloqueo ambas partes, tanto la inhibitoria como la excitatoria o la liberadora, y por eso no tengo ese riesgo de hiperprolactinemia, por lo tanto menos infertilidad y menos riesgo de galactorrea. Importante hablar un poco de lo que es la farmacodinámica. Y establecemos que estos fármacos, por esa potencia que tienen, o ese mecanismo adicional de bloquearlos o ser antagonistas de los receptores 2A de serotonina, no requieren tanto unirse a los receptores de dopamina para tener su efecto. Y podemos hablar de un nivel más bajo. Si bien hablamos que los receptores típicos, como el haloperidol, deben bloquear aproximadamente el 80% de los receptores para tener su efecto terapéutico o incluso su efecto adverso, podemos hablar que estos fármacos, al completar o tener ese mecanismo adicional, solamente bloquean requieren bloquear el 60% de los receptores para tener su efecto terapéutico o si bloquea más allá del 60% tener el efecto secundario. Y esto nos permite hacer una clasificación importante, y es lo que nos muestra esta gráfica. Esta línea media que tenemos acá, es decir, que a una dosis equiparable, ¿sí? Es decir, y equipotente, con la misma dosis que es capaz de bloquear el 60% de los receptores de dopamina, ¿ok? Es decir, no es la misma dosis de todos los fármacos, sino la dosis que es capaz para cada uno de ellos de bloquear el 60%, terminaremos viendo las potencias de cada uno. Entonces, hay un grupo que es llamado los grupos de los pines, que es una regla mnemotécnica que nos permite considerar a clozapina, olanzapina y quetiapina, que son los fármacos antipsicóticos atípicos más utilizados, que vemos que fácilmente, como podemos ver en la imagen, todo lo que está a este lado tiene mayor afinidad, ¿sí? por esta parte que por los receptores de 2. Es decir, que estos fármacos tienen mucho mayor afinidad por los 5-HT2A que por los receptores de dopamina. Por otra parte, tenemos los fármacos que son los llamados DONES, como risperidona, palipredona, ciprasidona, son de los más utilizados de este grupo, que aunque vemos que ellos también tienen mayor potencia por los receptores serotonina, no están marcadas como los pines, incluso muchas veces, como es en estos casos de estos fármacos, pueden ser una potencia prácticamente similar, es decir, un poco mayor por lo que son los receptores de serotonina, pero no tan marcada como los pines, ¿sí? como clozapina, olanzapina y quetiapina. Y hay otro grupo, ¿sí? digamos que no es ni lo uno ni lo otro, donde está aripiprazol, que por el contrario si vemos que ellos tienen, al estar de este lado, mayor afinidad por los receptores de 2 que por los 5-HT2A. Entonces empezamos a tener como un mecanismo diferente. En ese orden de idea podemos decir que los pines son un poco más selectivos por los 5-HT2A. Los dones son prácticamente, digamos que son poco selectivos, a pesar de tener un predominio por la selectividad de los 2A, de los de serotonina, no es tan marcada. Y luego tenemos este grupo donde destacáramos aripiprazol, que es más potente como D2 que 5-HT2A. Y eso es importante para conocer los efectos. Otra característica importante que lo hace atípico, entonces, uno de los puntos importantes para hacerlo atípico es tener la capacidad de antagonizar el 5-HT2A. Lo otro es la afinidad que pueda tener por el 5-HT2A en comparación con los receptores de 2. Y un tercer punto importante, y que esa segunda propiedad que hablamos lo lleva a solamente necesitar un bloqueo del 60%, que le permite una ventana terapéutica más ancha, como veremos más adelante. Luego hablamos de un tercer efecto. Ese tercer efecto es que él realmente no es un antagonista de los receptores de 2, como si lo es haloperidol. Es lo que tenemos que es un agonista parcial. ¿Ok? Recordemos que los antagonistas son aquellos los que se unen y no terminan modificando o no terminan agregando afectando al efecto intrínseco. Se unen y si el receptor tiene la autonomía o la capacidad o un efecto intrínseco, este se mantiene. El agonista, ¿sí? Lo que tenemos aquí, que es un agonista parcial, tiene la capacidad de unirse porque tiene afinidad con el receptor
Y si el receptor tiene un nivel intrínseco de efecto, si es modificado. No tan fuerte como el agonista ideal o el agonista principal, pero es mayor al valor basal que tiene el receptor. Es decir, si el agonista es capaz de desencadenar una respuesta hasta 100, y tenemos que la respuesta del agonista, del receptor, si tiene propiedad intrínseca o capacidad intrínseca es del 10%, un agonista parcial se une y no llega al 100, pero es mayor al 10. Podemos decir que llega a un 40%. ¿Ok? Esa es la otra propiedad importante que termina teniendo estos fármacos atípicos. ¿Y por qué es importante? Pues porque podemos ver que va al valor, como dicen, al medio, que el medio es donde está la virtud. Los pacientes que están en el, o que son llamados extremadamente fríos, es decir, que tienen, eh, que se le agrega mucha dopamina. Recordemos que esto tiene mucho que ver con la parte de la excitación, ¿ok? Vamos desde la patología hasta el tratamiento. Los pacientes con alucinaciones, en la esquizofrenia, los pacientes con psicosis, lo que tiene es un exceso de dopamina que llama o lo deriva la parte que es muy activa o la parte que llama demasiado hop to hop, ¿ok? Y es que hay demasiado parte excitatoria y por tal razón el paciente tiene psicosis. Cuando colocamos un medicamento que es un antagonista completo o un agonista que podría ser en este caso incluso si el receptor tuviera algo de actividad sería un agonista inverso. Cualquier fármaco, ojo, estamos hablando de un fármaco X, cuando lo lleva al otro extremo, ¿sí? Terminaría eliminando los efectos antipsicóticos, pero también los síntomas, produciendo síntomas extrapiramidales. Entonces, lo que tenemos con los fármacos antagonistas o los fármacos como el haloperidol, que son antagonistas, ¿sí? Son antagonistas del receptor d dos que se unen y pues terminan desplazando completamente hacia el otro extremo. ¿Por qué? Porque el receptor de d dos no tiene acción intrínseca. Entonces, pasamos de estar en un extremo con psicosis a no tener psicosis, pero a tener síntomas extrapiramidales, que es lo que llaman demasiado frío, por ese punto. Entonces, lo ideal sería un fármaco que sea un agonista parcial, que no llegue, que en vez de pasar de un extremo al otro, como tenemos acá, pues me mantenga en el medio que me evita la psicosis y los síntomas extrapiramidales. Este es el tercer efecto que tienen los fármacos atípicos. Entonces, para poder entender un poco mejor, que creería que queda un poco claro, pero es mejor entenderlo así, y es esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, cuando la dopamina, que es el agonista ideal, por así decirlo, o el agonista prototipo, se une al receptor de 2, tenemos una respuesta intensa. Cuando tenemos un fármaco antagonista, como es el caso del haloperidol, se une porque hay afinidad y terminamos teniendo una respuesta muy, muy baja. ¿Ok? Entonces, el agonista parcial, que sería cualquiera de estos fármacos atípicos, ¿sí? Que podría ser quetiapina, clozapina, risperidona, cualquiera de ellos, se une y tiene un efecto menor que la dopamina, que termina desencadenando la psicosis, pero mayor que lo que es el haloperidol que termina causando extrapiramidalismo. Entonces este punto medio es lo ideal. Lo mismo vemos acá, un agonista completo pues se une al receptor y termina desencadenando fuertemente la respuesta. Un antagonista se une y pues la proteína G no terminaría desencadenando respuesta y un agonista parcial se une y terminamos enviando una respuesta pero un poco menos intensa. Pero con esto es algo teórico, ¿ok? Lo importante es entender más o menos que es un agonista parcial. Y recordar que un agonista parcial se termina comportando también como un antagonista del agonista prototipo. ¿Por qué? Porque el agonista prototipo cada vez que se une desencadena esta respuesta. Yo al administrar este fármaco, ya la respuesta no es esta, sino es esta. Entonces, el resultado es un antagonismo. Sin embargo, mantiene algo de actividad y eso es lo que es un antagonista parcial. ¿Ok? Y eso es importante conocerlo porque no es un completo antagonista que termina llevándome a los efectos adversos. Esa es esa tercera propiedad. Esa es la tercera propiedad que termina dándole las capacidades de atípico. ¿Y estas características en qué se terminan desenvolviendo esto? Pues los fármacos antipsicóticos atípicos tienen propiedades farmacológicas antagonistas de los receptores D2 de dopamina y 5-HT2A de serotonina, que ya lo vimos. Por esto, y como vimos también, producen menos síntomas extrapiramidales e hiperprolactinemia que los antipsicóticos típicos, es otra característica.
Mejoran los síntomas positivos, como también los hacen los típicos, pero mejoran los negativos, que no mejoran los fármacos típicos como el haloperidol, sino que el haloperidol y este grupo de fármacos típicos lo que hace es deteriorar más estos síntomas. Además, mejora el estado de ánimo, reduce, porque además, como veremos más adelante, no solamente tienen propiedades antipsicóticas, sino que también, pues obviamente, al actuar a nivel de la serotonina, pues obviamente también mejoran un poco lo que es el estado de ánimo. Reduce el suicidio en los esquizofrénicos y esto es sumamente importante. Ojo con algo. Como veremos en el trastorno bipolar, esto hay que manejarlo. Los pacientes con depresión se suicidan y por eso debemos elegir un fármaco que los saque de la depresión mayor. Puede ser cualquiera de los que vimos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, sí, son los que están más aprobados, los más utilizados. En la terapia bipolar, el litio es la que disminuye. Sin embargo, en los pacientes esquizofrénicos, el fármaco que muestra evidencia real en disminuir lo que son los suicidios en esquizofrénico es la clozapina. La quetiapina es muy utilizado y la evidencia está un poco heterogénea, en algunos parece mostrar, sin embargo, la evidencia contundente está en la clozapina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, habíamos hablado ya que mejoran los síntomas positivos. ¿Cuáles son esos síntomas positivos? Son aquellos que hacen el síndrome que digamos agresivo o de destrucción, que tenemos que son alucinaciones y las delusiones o también pues el estado de lo que es el estado psicótico. Y los síntomas negativos, que son de los más terribles y que se deben evaluar de manera continua, es la apatía, la anedonia, digamos, y esto tiene que ver sobre todo lo que tiene en la corteza prefrontal eh, dorsolateral, ¿sí? Que tiene que ver como el embotamiento cognitivo, ¿sí? Recordemos que esa es la parte cognitiva, y la disforia neuroléptica es la otra. Esos son los síntomas negativos que empeoran al dar haloperidol y por eso debemos dar un antipsicótico atípico. Recordemos que los síntomas negativos son los que más afectan al paciente esquizofrénico. Un punto importante, aunque se nos escapa un poco del objetivo de esta clase, es saber que estos fármacos, dependiendo la dosis, pues ellos pueden venir con todo este arsenal y dependiendo la dosis, pueden manifestar unos u otros propiedades de estos fármacos. Es decir, que no debe extrañarnos ver que un fármaco antidepresivo, perdón, que un fármaco antipsicótico pueda tener propiedades antidepresivas al ser bloqueador de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, y también pueda tener un fármaco que se puede usar para lo que es la fase maníaca en los pacientes. eh, de hecho, en los pacientes con trastorno bipolar, los estabilizadores del ánimo son como terapia de mantenimiento. En el paciente maníaco debe colocarse uno de estos fármacos. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Hemos hablado que es una maravilla porque pues tienen efectos positivos. No controlan tan bien los efectos positivos como haloperidol, pero lo controlan muy bien. Y si es clozapina, pues una maravilla. Incluso lo controlan tan bien o un poco mejor que haloperidol. Y los síntomas negativos sí los controlan que haloperidol no. Además me disminuye los síntomas extrapiramidales y me disminuye la galactorrea. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero ¿y qué es lo malo? ¿Por qué entonces siguen habiendo los típicos? Es un punto importante, ganancia de peso, agranulocitosis, que podemos hablar. Agranulocitosis es igual a clozapina y ese es el punto, porque toda la eficacia, la efectividad de la clozapina no lo ha terminado de volver el gol estándar del tratamiento. Y es porque el efecto de la granulocitosis, ese efecto adverso, que a pesar de que no es muy frecuente, es un efecto adverso grave, pues siempre en esa relación riesgo-beneficio, pues digamos que debe tenerse mucho cuidado y por eso muchas veces se prefiere un fármaco menos eficaz, pero que no corra este riesgo el paciente. También está relacionado con sedación y convulsiones. Entonces vamos a ver uno de ellos, el gold estándar, el mejor, el más eficaz, el que disminuye mortalidad. Es decir, el que fuese el mejor si no produjera granulocitosis es clozapina. Una benzodiazepina mejora los síntomas positivos y negativos como nadie, ¿ok?
Los negativos tanto cognitivos como sentimentales. E incluso, de entrada, un punto importante desde el punto de vista terapéutico. Paciente que no mejora los síntomas negativos con ningún otro es indicación de clozapina. Colocamos quetiapina, que es el más utilizado, y el paciente no mejora. Incluso podríamos intentar con haloperidol, si no mejora, clozapina, ¿ok? Para los síntomas positivos. En los síntomas negativos se coloca quetiapina, no mejora. No se puede colocar haloperidol porque no tiene sentido. Entonces, es más, podemos resumirlo de una manera más sencilla, mucho más sencilla. Podemos decir que siempre, siempre que tengamos síntomas negativos resistentes igual a clozapina. ¿Ok? Una biodisponibilidad del 50%, unión a proteína del 95%, metabolizada por el CYP1A. ¿Por qué el CYP1A es importante y debemos, siempre es colocado en rojo? Porque esta enzima es estimulada obviamente por otros xenobióticos, pero que además se asocia mucho con el consumo en pacientes esquizofrénicos como el cigarrillo. Pacientes que fuman, como veremos más adelante, terminan estimulando el CYP1A2 y pues ya veremos qué es lo que termina ocurriendo. La eliminación 50% por orina, 30% por heces. Desventaja del aumento de peso, como todo el grupo, su efecto sedante. Y ojo con esto, agranulocitosis. Por esta razón, no es el fármaco de primera elección. Sin embargo, la granulocitosis, como toda gestión del riesgo, si se conoce un efecto adverso, se puede manejar este riesgo y minimizar. Pero lo importante es que la granulocitosis durante el primer mes, y es un efecto que es un efecto en pico. Y vemos en la bibliografía que dice, la incidencia de la granulocitosis en estos pacientes puede describirse hasta el 2%. Sin embargo, como esta reacción adversa es una reacción en pico, no es lo mismo un paciente que está expuesto durante la fase del pico a un paciente que está expuesto, o el riesgo no es el mismo, a un paciente que está en la fase valle. Entonces, lo que tenemos que hacer es gestionar por esta fase de pico, tratar de controlar muy bien al paciente y posteriormente no suspender la medicación por X razón y reiniciarla porque volveríamos a exponer al paciente a esta fase de pico. ¿Ok? Entonces, conozcamos un poco de la granulocitosis. Durante el primer mes la incidencia es del 0,7%, muy baja. Muy poco probable que se presente, es decir, cada 100 pacientes, ¿sí? Menos de uno lo desarrollará. Por lo tanto, estamos hablando que en este punto es seguro. En el segundo mes aumenta levemente a 0,9%. Seguimos moviéndonos en ese rango de que cada 100 pacientes, menos de un paciente lo desarrollaría. Pero ojo con esto, y aquí es donde sí extremamos las medidas. Es por esa razón que los pacientes que reciben clozapina se hace una hematología antes de la terapia. En el primer mes se puede hacer una cada 15 días o una mensual, pero en el tercer mes, ojo, aquí sí grave. En el tercer mes, lo que quiere decir que el 80% de las agranulocitosis que ocurren en el tercer mes. Ojo, no estoy diciendo que el 80% de los pacientes van a hacer agranulocitosis en el tercer mes. Lo que estoy diciendo es que del 100% de los pacientes que hacen agranulocitosis, si la hacen, tienen un 80% de probabilidades de desarrollarla en el tercer mes. Entonces, este es el momento donde vamos a hacer hematología prácticamente durante todo el tercer mes semanal. A vigilar con mucho cuidado al paciente acá y a mirar cualquier otros factores, otros fármacos que pudieran ser ácido valproico, dipirona, cualquier otro fármaco que pudiera también hacer freno medular o agranulocitosis. ¿Ok? Uno de los fármacos más asociados con esto es tanto el metimazol como el metamizol. De hecho, el metamizol, que es la dipirona, no es tan asociado como el metimazol, ¿ok? Que es un antitiroideo. Estos son los fármacos que más asociados están. Entonces, debo vigilar muy bien que estos fármacos no estén de por medio, que no aumenten el riesgo, y hacer una hematología semanalmente. Posteriormente, que paso al tercer, cuarto mes, y sobre todo el tercer mes, digamos, hemos bajado un poco, hay que estar muy pendiente
con la granulocitosis y lo que pueda presentar este paciente, los síntomas que pudieran hablarme de una granulocitosis, además de obviamente mirar lo que es la hematología. Y debemos vigilar muy bien y mantener, aquí es donde más debemos estar pegados a la terapia del paciente y es decirle, ojo, que ya pasamos el pico, empieza esta probabilidad a disminuir y se dice incluso que después de 2 años desaparece el riesgo. Y esto es fundamental y hay que conocerlo para que un paciente que después que tiene 2 años tomando clozapina, es un paciente que digamos era difícil de los síntomas negativos, había fracasado las otras terapias y logramos pasar ese riesgo de la granulocitosis, ya ha pasado 2 meses de la terapia, tenemos que tener mucho cuidado con la terapéutica. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que después de 2 años el paciente le dé por suspender la terapéutica y luego cuando la tengamos que volver a iniciar, pues volverlo a someter por este riesgo, porque después de 2 años el riesgo es igual al basal. Quetiapina, que es el antidepresivo más usado, es una dibenzodiazepina predominantemente atípica, es el preferido para los pacientes con psicosis y Parkinson. También tiene tratamiento en la esquizofrenia y el trastorno bipolar, una biodisponibilidad del 9%, unión a proteína del 88%, es metabolizada por el CYP3A4 anorquetiapina, que además también de tener un efecto, porque es un fármaco, que su metabolito también es un fármaco, que es la norquetiapina. La norquetiapina también tiene la capacidad de inhibir los transportadores de noradrenalina y por lo tanto tiene su efecto antidepresivo. ¿Ok? Por eso es que podemos ver que la quetiapina no solamente es un antipsicótico, sino que a dosis más pequeñas se usa para dormir, aunque es muy claro que esto solamente o mejora el sueño en los pacientes con esquizofrenia, en los que falla la fase 3 o los que se disminuye la fase 3 o los sueños de onda delta, son donde realmente el paciente descansa, es donde está su efecto. Y la quetiapina también tiene pues esas propiedades antidepresivas que se usa para acá en el trastorno bipolar, pues por la norquetiapina. La eliminación 40% por orina. No voy a hablar tanto bien, este es el fármaco más utilizado porque es el más atípico, es uno de los que se cree más seguro. Sin embargo, el abuso de los fármacos no es muy bueno. Y hay que tener en cuenta pues que se habla de cataratas en animales, en humanos no tenemos evidencia. Al ser pues el grupo atípico obviamente aumenta el peso, mejora los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, no es tan efectivo como la clozapina, pero no tiene el problema de la granulocitosis. Puede mejorar el estado de ánimo por lo que hemos visto en la norquetiapina, produce somnolencia y ojo con esto que esto sí es grave. Produce reducción del T3, T4 e incluso se habla de hipotiroidismo. Entonces, gestión del riesgo de la quetiapina, mirar TSH y un control de las hormonas tiroideas. Y está contraindicado en pacientes con demencia porque administrárselo a pacientes con demencia que no requieran el medicamento, es decir, si lo quieren usar para insomnio, donde hay unos fármacos mejores, no tiene sentido porque me aumenta el riesgo de stroke. Si lo quiero usar como antipsicótico, pues podríamos usar algún otro medicamento, como por ejemplo podría ser cualquiera de los que veremos aquí, podría ser clozapina, vigilando eso, podría ser olanzapina, ¿ok? Pero en los pacientes con demencia se ha encontrado altos riesgos de stroke. Uno de los puntos muy buenos es que la quetiapina, dependiendo las concentraciones o la dosis, se va a comportar y es donde mnemotecnia se habla de papá oso, mamá oso e hijo oso. 50 miligramos, que es el hijo oso, predomina la potencia H1, por lo tanto su efecto hipnótico. 300 miligramos, que es el efecto antidepresivo, donde vemos 5-HT2A, ¿sí? Y la inhibición de la recaptación de noradrenalina, entonces el efecto Mama Beer, y el efecto de más grande, que es el 800 miligramos, que es el antipsicótico, pues que ya vemos que se comporta como un atípico. Olanzapina, que es un fármaco que ya hemos hablado, es una tienobenzodiazepinas, ¿sí? Seguimos en el grupo de los pines. Mejora los síntomas positivos, negativos, sin embargo no mejora los cognitivos.
Recordemos que los cognitivos, y de hecho es lo que se deben vigilar, ¿por qué? Porque estos síntomas negativos, que son los síntomas cognitivos, recordemos que los síntomas cognitivos o síntomas negativos pueden dividirse en dos, en los que tienen que ver con una vía y con otra. Ambos en la corteza prefrontal, pero una tenemos la mesocortical que va hacia la ventral lateral, perdón, ¿sí? Tenemos hacia la ventromedial y hacia la posterolateral, ¿ok? En lo que tenemos que es la ventromedial, ¿sí? Aquí predominan los sentimientos. Y en la dorsolateral, ¿sí? Perdón, en la dorsolateral es donde predomina la parte de los síntomas cognitivos. En esta vía, ¿sí? Que va desde el sistema mesocortical, o sea, desde el tegmento hasta la corteza prefrontal dorsolateral. Aquí debemos vigilar muy bien esta vía. ¿Por qué? Porque siempre debemos hacer la anamnesia en estos pacientes esquizofrénicos en mirar cómo está su parte cognitiva. Porque la parte cognitiva es la que termina hablándonos de la funcionalidad del paciente. Entonces, en aquellos pacientes que están afectados o tienen síntomas negativos, de donde predomina la parte cognitiva, o lanzapina no será el tratamiento. Aquí sí tendríamos que irnos con quetiapina o clozapina, pero lanzapina no. Ahora, si lo que vemos es que tiene síntomas negativos del tipo abulia o apatía, pues olanzapina es una maravillosa opción. Y ya veremos qué ventaja tiene olanzapina como opción. Pues un problema importante es que se metaboliza por el CYP1 a 2. Punto muy bueno es la vida media. Y una de las ventajas de olanzapina que habíamos hablado es que tiene un grupo DIPO que puede durar 4 semanas. Es un fármaco muy bueno, pero el problema que tenemos con ello es que no mejora los síntomas cognitivos. La risperidona, ya estamos hablando del grupo de las zonas, ¿sí? Nos hemos salido un poco, es un derivado bencisoxazol. A bajas dosis se comporta como atípico, pero a altas dosis como un típico, y acordémonos que él no tenía tanta predominancia por los 5-HTA, 5-HT2A, eleva la prolactina y produce síntomas extrapiramidales, como habíamos dicho, a altas dosis, es eficaz en síntomas positivos y negativos, es superior a los antipsicóticos convencionales y tiene un punto interesante que es muy usado por su efecto, es muy usado como DIPO. Lo único malo es que es cada 2 semanas y hay que vigilar todos los efectos secundarios que ya hemos hablado que en este grupo tienen que ver con lo que son asociados al síndrome metabólico. ¿Ok? Se metaboliza por el CYP2D6. La risperidona eh, tiene hipotensión ortostática, disfunción sexual, se ha descrito el síndrome neuroléptico maligno, que es típico, o cuando pensemos, mire, el síndrome neuroléptico maligno, podemos hablar que es el mismo síndrome hipertérmico maligno, pero que tiene un neuroléptico y es la causa que lo ha desencadenado. Y es uno de los efectos adversos más temidos que se debe tener cuidado con aloperidol. Aloperidol es el medicamento que más se ha asociado a síndrome neuroléptico maligno, y de los atípicos la risperidona es el que más se ha asociado. El DIPO produce mucha sedación y por ende se prefiere palmitato de paliperidona. De hecho, el palmitato de paliperidona es el fármaco más utilizado en la actualidad para esta función DIPO, porque se da cada 4 semanas y no requiere un medicamento oral. Incluso en las primeras fases se hace una combinación de risperidona depósito, que se da cada 2 semanas y entra más fácil en la ventana terapéutica, con paliperidona palmitato, y una vez que hay control de los síntomas, se retira la risperidona y se queda solamente con paliperidona, que además de que es cada 4 semanas, no se, no se asocia a tantos efectos adversos como la risperidona y el resto de los atípicos. Ciprasidona tiene una característica interesante y es que no se asocia a ganancia de peso y tiene mejor perfil lipídico. Es decir, si tenemos un paciente con alto riesgo cardiovascular y que tiene síntomas negativos, por lo tanto no podemos usar aloperidol, pues el medicamento de elección sería ciprasidona. No tiene aumento de peso, carece de H1, inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, último en síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia.
Entonces, punto importante, de hecho, incluso puede ser para aquellos pacientes que tienen problemas con el peso, ¿ok? Es un caso típico siempre aquellas pacientes esquizofrénicas o aquellas pacientes psicóticas que son modelos y con esto se ganan la vida y tras el uso de estos medicamentos han experimentado ganancia de peso. Entonces, ciprasidona es uno de los medicamentos de elección en esta paciente. ¿Cuál es el problema de ciprasidona? Un punto importante es este. Hay que darlo 2 veces al día. Entonces ya no es una vez al día, su vida media es corta, como vimos, como vamos a ver acá, que es de 7 horas. Entonces tengo que usar 2 veces al día, pero hay un problema más grande todavía, que debe darse con las comidas, ¿ok? Y con las comidas, y ojo, y que al menos tenga 500 calorías con la comida con que se ha dado, porque si no se disminuye la absorción a la mitad y obviamente se pierde la eficacia. Entonces, si para una que sí es una maravilla porque no aumenta de peso, su eficacia muchas veces se ve alterada por esta variable farmacocinética de absorción y que tiene que ver con la cantidad de calorías en las comidas. Ese es el problema de ciprasidona. También algo de somnolencia, hipotensión ortostática, pues al ser de este grupo de las ONA, es decir, que no es unos pines, que digamos que tiene un poquito de asociación con los típicos también. Prolongación del QT, se habla de que en algún momento en los estudios se encontró esto, sin embargo, como esto venía en comparación con risperidona y con otros fármacos, en los estudios de causalidad se estableció que se deje la marca como pudiera que produciera prolongación del QT, pero no se ha establecido y de hecho al decir a fines prácticos al día de hoy no prolonga el QT, pero debe vigilarse, ¿ok? No puedo establecerlo como causal, pero sí ha estado asociado con eso. Aripiprazol, ya hablábamos en los que no eran ni iones ni pines. Y es un fármaco que es llamado como un fármaco intermedio, ¿ok? Porque él es el que es un agonista parcial de 2, ¿sí? El que predomina en esa tercera capacidad que habíamos hablado. También agonista parcial 1A, ¿ok? Y es antagonista 5-HT7, es conocido como estabilizador del sistema dopaminérgico, es decir, ni un extremo ni el otro, ¿ok? Sino que nos quedamos ahí en el punto medio. Un punto interesante es que aripiprazol tiene también una inyección intramuscular de acción inmediata. Entonces, en ese punto entramos en, si no tengo el tratamiento siempre de elección intramuscular para un paciente agitado con alucinaciones o con psicosis, es haloperidol. Eso no se debe dudar. En caso de que no lo tengamos o esté contraindicado, pues se podría utilizar aripiprazol de acción inmediata, ¿ok? Intramuscular inmediato, porque también hay un DIPO. La farmacocineta unión a proteína del 99% se metaboliza por el CYP2D6. Ahorita vamos a recordar, y es importante recordar cuáles fármacos son por el 2D6, ¿ok? Porque veremos que hay unas asociaciones interesantes. La vida media cambia dependiendo de los metabolizadores, puede ser de 76 horas, los metabolizadores rápidos 146 metabolizadores lentos, incluso el doble. Aquí llegamos al punto de las interacciones. Entonces, es frecuente que el paciente que sufre de esquizofrenia tenga conductas adictivas, es decir, abuso de sustancias, drogas o de cigarrillo, que es uno de los más frecuentes, también alcohol, pero el más frecuente es cigarrillo. Los pacientes que fuman, pues se estimula el CYP1A2 y muchos fármacos, como vimos, se metabolizan por el CYP1A2, por lo tanto, disminuye la eficacia del fármaco. Están los CYP3A4, pues que obviamente metabolizan, pero sin embargo hay que tener cuidado porque algunos de estos pacientes pueden tener convulsiones y fármacos como la carbamazepina, la fenitoína, ¿ok? Rifampicina, estimulan el CYP3A4 y por lo tanto metabolizarían más rápido y serían factores que modifican el efecto desde el punto de vista farmacocinético de metabolización y podría el paciente entrar en falla terapéutica, ¿ok? Este grupo de fármacos, pues clozapina, quetiapina, ciprasidona. Y los fármacos CYP2D6, que siempre se marcaron como rojo, ojo, que los inhibidores de la recaptación de serotonina, como paroxetina, fluoxetina o altas dosis de sertralina, bloquean el CYP2D6. Recordemos que paroxetina es uno de los fármacos que menos se utiliza por sus capacidades muscarínicas, por bloquear el CYP2D6 y además está relacionado con teratogenicidad de los pacientes embarazados.
es el único de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero al bloquear el 2D6, ¿qué tenemos? Pues que aumentaría las concentraciones de ciertos fármacos como son risperidona, clozapina y olanzapina. Y ojo que en clozapina podría asociarse con intoxicación e incluso podría aumentar el riesgo de freno medular. No estaríamos hablando de agranulocitosis, pero sí de freno medular por intoxicación y habría que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Incluso podría predisponer también posteriormente una granulocitosis. Entonces, ojo con esos medicamentos que se metabolizan por el CYP2D6, ¿ok? Que al ser bloqueados la enzima no se hidroxilan y no se metabolizan. También recordar que así como así hay fármacos que estimulan el CYP3A4, como los que vimos, rifampicina, carbamazepina, fenitoína, pues también hay otros como donde predomina el ketoconazol o la eritromicina, que lo que hace es inhibir el CYP3A4, y pues lo que estaríamos es aumentando las concentraciones de clozapina, quetiapina, y podríamos tener efectos adversos en el paciente, porque se metabolizan menos. Por un lado hablábamos de fallo terapéutico y por acá podemos hablar de aumento de las reacciones adversas. Y para finalizar, y es importante tener en cuenta es esto, que los fármacos, los antipsicóticos atípicos, son una maravilla porque son muy buenos o son a veces tan buenos para los síntomas positivos, aunque siempre es que hay síntomas positivos, se establece que el mejor es haloperidol o clozapina. El resto también son buenos para los síntomas positivos. Los atípicos tienen la ventaja que sirven para los síntomas negativos que los típicos no sirven, y además con menos efectos adversos en cuanto a hiperprolactinemia y síndrome extrapiramidal, y pues obviamente no, sin riesgo o con muy poco riesgo de disquinesia tardía, porque hablar sin riesgo no debemos hablar nunca. Pero tenemos un problema muy marcado que es esto que está acá, que es la historia natural de la enfermedad si el médico no hace el control adecuado que lo puede terminar y llevar a la muerte, que pasa por lo que es un síndrome metabólico. Todos estos fármacos, como vimos, están asociados con ganancia de peso, con intolerancia a la glucosa, con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Y todos estos son factores de riesgo cardiovascular y terminan causando la muerte desde el punto de vista cardiovascular. Y recordemos que cada vez que vamos a someter a un paciente a un riesgo, recordemos la incidencia basal de la enfermedad. Aquellas enfermedades que tienen una incidencia basal alta, colocar estos factores de riesgo, pues es mucho más probable que tengan estos efectos al final. Es decir, no es lo mismo un paciente que tenga, es decir, si tengo un paciente que tiene, debo administrarle dos fármacos, o uno que produzca granulocitosis, o uno que produzca hipotiroidismo. Entonces es fundamental conocer la incidencia basal. ¿Por qué? Porque al final el odds ratio, ¿sí? Que tenemos de cada uno nos termina complicando esto. Por ejemplo, para tener un ejemplo más sencillo de esto, decimos que un fármaco que se asocia con hipotiroidismo tiene la capacidad de aumentar por 3 la probabilidad de que la persona padezca hipotiroidismo. ¿Ok? Mientras que por otro lado tenemos un fármaco que aumenta por 10, más pongamos por 100 la capacidad de producir agranulocitosis. Y uno dice, pues ¿con cuál paciente, con cuál medicamento debo irme con este paciente? A simple vista pensamos que es mucho más responsable administrarle un fármaco que tenga la probabilidad solamente de 3 veces para una reacción adversa en comparación con uno que tiene de 100. Pero es donde debemos revisar cuál es la incidencia basal de la patología. ¿Por qué? Porque recordemos que la incidencia basal es lo fundamental en esta historia. Por ejemplo, si hablamos de que la incidencia en la población es, digamos, en un valor, en una incidencia acumulada del 50%. Es decir, o podemos hablar de que es de 50 cada 10.000 personas. Y yo lo multiplico por 3 y estaré metiéndole un grupo de 150 cada 10.000 personas. Por el contrario, si administro un fármaco que multiplique por 100 las probabilidades
detener el efecto adverso y averiguo la incidencia basal de una patología y es muy baja, como puede ser la granulocitosis, que se termina produciendo 0,1 cada 10.000 personas. Yo lo multiplico por 100, pues estaré 1 cada 10.000 personas. Y entonces vemos que aunque se multiplique por más, pues terminamos hablando de que sin embargo su probabilidad es menor. Y ese es el problema que tenemos con los antipsicóticos atípicos, que la principal causa de muerte no violenta es de tipo cardiovascular. Y al ser del tipo cardiovascular y dar estos fármacos, pues estoy aumentándole la probabilidad de un efecto adverso que ya basal en la población es alta. Entonces debemos vigilar muy bien esta variable. Es decir, no es que no usemos el fármaco. Miremos el riesgo cardiovascular del paciente, evaluémoslo muy bien. Si podemos evitar este fármaco y usar un típico, lo usamos. Si por el contrario tiene síntomas negativos o ha presentado síndrome extrapiramidal, entonces debemos usar un atípico. Y si vamos a usar un atípico, pues dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente, o usamos uno con bajo riesgo, ¿sí? Como por ejemplo, usamos uno con bajo riesgo, como tenemos aquí, y debemos recordar, es importante que nos regresemos para que lo tengamos muy claro, como es la ciprasidona, ¿ok? Esto es importante tenerlo. Ojo, que la ciprasidona ya hablamos muy bien de sus efectos colaterales o el problema de la absorción en farmacocinética. Y si este medicamento no ha sido eficaz y tenemos que usar o quetiapina o clozapina o cualquiera de estos o los de depósitos, risperidona o paliperidona, usémoslo, pero entonces vigilemos muy bien lo que es el peso del paciente, el colesterol, los triglicéridos, la glicemia en ayuna, el peso, la presión arterial para hacer una gestión del riesgo adecuado de los medicamentos. Y por último, para finalizar, tengamos muy claro lo que son los riesgos, los medicamentos de alto riesgo metabólico, que son clozapina, que es el más eficaz, y pues tenemos ese problema, olanzapina, que es otro medicamento muy eficaz, pero tiene este problema. Los de riesgo moderado tenemos las risperidona, paliperidona, quetiapina, y los de bajo riesgo metabólico, pues no olvidemos ciprasidona, aripiprazol, esos otros son los que debemos tener que son los más utilizados. Y con esto, pues finalizamos hasta acá. Esto es todo. Muchísimas gracias y hemos finalizado lo que son los antipsicóticos típicos y ahora los atípicos.